En algún momento, alguno de ustedes, para clasificar a un trabajo en una empresa, le habrán hecho la entrevista respectiva, tratando de mirar y de buscar si se perfilan para el puesto, la vacante que ustedes aspiran. Las empresas siempre tienen su criterio para saber si la persona que van a contratar tiene las características o no. Yo siempre me he puesto a pensar que generalmente los criterios de selección que Dios tiene para, voy a utilizar esa palabra también, para una vacante en la construcción de su reino, son muy distintos esos criterios a los que tenemos nosotros. Nosotros generalmente buscamos personas que sean inteligentes. Dios los busca que sean sabios. Nosotros buscamos gente que sea emprendedora, es la palabra que utilizamos. Dios lo que busca es que sean apasionados, que amen lo que están haciendo. Nosotros buscamos gente que se ponga la camiseta. Dios busca gente que sienta suyo el proyecto de Él. Por eso, miren ustedes que dentro de los múltiples puestos que Dios establece en la tierra para poner allí a alguien que ejerza su labor, Dios siempre mira como las características de esa persona. Dios miró cuáles eran las características de Abraham, un hombre que en la debilidad de sus años tenía todavía la voluntad lo suficientemente fuerte, aunque no tuviera fuerzas físicas, tenía una voluntad lo suficientemente fuerte como para saber perseverar hasta el final de sus días en la tarea que Dios le había encomendado. Uno mira a un hombre como Moisés, que humanamente no tenía las características para hacer el trabajo que hizo, pero Moisés era un hombre que, como les acabo de mencionar ahora, era un hombre que tenía pasión en el corazón. Uno mira a un hombre como Pedro. Miren, yo tengo la convicción que desde el punto de vista puramente humano, Pedro era la persona menos calificada para ser piedra de la iglesia. Es decir, si la elección nos lo hubieran dejado a nosotros, o la hubiesen puesto, si Jesús la hubiese puesto para que, por votación de los apóstoles, a ver a quién elegían, los apóstoles no hubieran elegido a Pedro. Es probable que los apóstoles hubieran elegido al discípulo amado. Uno dice, pues si este es el discípulo amado, seguramente que este es el que clasifica. Y cuando uno mira, cuando Dios va a poner como rey a alguien de su pueblo, mira a un hombre como David, que iba a ser el reemplazo de Saúl. Que David tenía una cosa en su corazón, que fue lo que en medio de tanta debilidad y de tanto pecado, porque la vida de David fue una vida que estuvo muchas veces inundada por el pecado, David tenía un corazón muy misericordioso. Entonces, cuando Dios nos mira a nosotros, ni siquiera mira que seamos impolutos, que seamos lo más limpios, que seamos lo más perfecto, que no tengamos pecado de ninguna clase, que no tengamos tacha, que no tengamos pasado oscuro. Porque si así fuera, el Señor nunca nos elegiría, ni a mí para ser sacerdote, ni a los catequistas para ser catequistas, ni a los agentes de comunión para ser agentes de comunión. No elegiría a nadie. Dios tendría que construir su reino solo. Pero miren que aquí hay una cosa bien interesante, bien bonita, y es que ustedes recuerden que David, les acabo de decir, David fue un hombre que en su vida hubo mucho pecado y pecado grave. David fue un hombre adúltero, tuvo corazón de asesino, porque por David un hombre perdió la vida para poder robarle la esposa. David fue un hombre que engañó, David fue un hombre que mintió. Y no estamos hablando de cualquier pecado. En la vida de David hubo pecados muy graves. Sin embargo, David tenía un corazón lleno de profunda misericordia. Y esa capacidad para la misericordia fue de lo que Dios se valió
precisamente para convertirlo en rey de Israel. Quiero hacer un paréntesis para que antes de volver a abordar a David lo podamos comprender. Antiguamente, cuando en los pueblos de Europa los reyes iban a legar sobre sus hijos el reinado, buscaban educarlos primero para que fueran reyes. Los príncipes eran educados por sus papás y por sus tutores para cuando posteriormente pudieran hacer la tarea de reyes cuando sus papás murieran. Y había dos formas de educar a los hijos. Había papás que educaban a sus hijos para que arrasaran cuanta tierra y se impusieran mediante la violencia. Y entonces estos papás enseñaban a sus hijos que lo importante era someter al enemigo, que el enemigo se arrodillara y que el enemigo quedara diezmado. Otros papás, en cambio, enseñaban a sus hijos la importancia de la dignidad de los pueblos vencidos y que no se trataba simplemente de arrasar un pueblo y de volver cenizas una nación invadida, sino que la idea sí era ciertamente anexar el territorio al reino propio, pero también ejercer muchísima misericordia con los vencidos. Vamos entonces al texto de la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Samuel. Entre el rey Saúl, que era el que estaba en ese momento, y David, que se perfilaba como sucesor, se había gestado una enemistad donde Saúl tenía un odio profundo a David. Y el odio de Saúl era producto de los celos. Había rivalidad. Como David había matado a Goliat, la gente consideraba que David era mucho más apto para los ejércitos, para comandar los ejércitos, que el propio Saúl. Eso hizo que se engendrara entre ellos una rivalidad, unos celos grandes, al punto de que David buscaba, en medio de esas crisis que tenía temperamentales, que un día estaba bien y otro día estaba mal, había días en que estaba súper cariñoso con David y había días que quería matarlo. Y de hecho, Saúl le hizo varios viajes a David para poderlo matar. Se puso en la tarea de cazarlo, le hizo cacería a David. Y en una de esas cacerías, estando en el desierto, cuando llegó la noche, Saúl se acostó. Y resulta que David estaba por ahí cerca, pisteándolo. Los soldados o los compañeros que tenía David le dijeron a él: mira, ahí está el rey durmiendo. Si quieres, vamos despacio y yo lo atravieso con una lanza. Y con eso te quitas ese problema de encima. Miren cómo lo dice la primera lectura de hoy, que está tomada del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl emprendió la bajada al desierto, llevando 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar y cazar a David. Con 3,000 hombres salió Saúl para darle cacería a David. David llegó de noche junto a la tropa. Saúl dormía acostado en el cercado. Entonces Abisai, uno de los siervos de David, le dice: Dios pone hoy al enemigo en tu mano. Déjame que lo clave de un golpe con la lanza en la tierra. Te voy a quitar ese problemita de encima. Si Saúl es el enemigo que te persigue, vamos a acabarlo. Dios lo puso hoy en tus manos. Y desaprovechando lo que nosotros llamamos el papayazo, la respuesta de David es: no lo mates. Pues ¿quién ha extendido su mano contra el ungido del Señor y ha quedado impune? Fue un acto de misericordia. Y el sentimiento de intocabilidad que tenía David respecto a la persona de Saúl, lo que dijo: no le voy a quitar la vida. Fue el haber perdonado la vida a un enemigo. Y ahí entiende entonces uno lo que va a decir muchos años después en el Evangelio Jesús: ustedes amen a sus enemigos y hagan el bien a los que le hagan el mal.
David tenía toda la oportunidad de podérselo quitar de encima, de matarlo, de acabar con ese problema. Entonces, ahora sí quiero que pensemos un poquitico en los criterios que tiene el Señor respecto a nosotros cuando piensa edificar a través de nosotros algo. ¿Qué mira Dios en usted? Por ejemplo, para edificar una casa, un hogar. ¿Qué mira Dios en usted para un trabajo? Porque mire, es posible que la empresa lo busque así y que Dios lo busque así. Por eso, cuando uno quiere mirar, por ejemplo, si está capacitado para edificar su hogar, no para construir una casa, sino para edificar su hogar, uno tiene que tener delante de Dios ciertas características que le permitan poderlo hacer. Profunda misericordia, una gran capacidad para el perdón, una gran capacidad para la resiliencia. ¿Saben ustedes cómo se llama eso en el lenguaje nuestro? Un carácter recio. Porque cualquier persona podría creer que el perdón es para los débiles. Y resulta que no. Se necesita tener mucho carácter, muchísimo carácter, para ser capaz de perdonar a alguien que ha hecho daño. Por el contrario, se necesita tener un carácter muy débil para asumir la venganza y decir, esta es mi oportunidad para desquitarme de lo que tú me hiciste. Por eso yo siempre trato de enseñarles a ustedes, que lo he hecho muchas veces desde este lugar, para que ustedes entiendan lo que significa un carácter fuerte. David era de un carácter fuerte, pero eso no le quitaba a David ser misericordioso. Y yo insisto que la gente considera que carácter fuerte es porque es vengativo, porque es impulsivo, porque es grosero, porque es primario, porque grita, porque patea, porque toma venganza, porque dice vulgaridades, cuando es todo lo contrario. Carácter fuerte es tener la posibilidad de tomar venganza y no hacerlo. Carácter fuerte es tener la posibilidad de hacer daño a quien le ha hecho usted daño y no hacerlo. Carácter fuerte es que usted sea capaz de doblar la rodilla y orar por una persona que a usted le ha hecho daño. Eso es carácter fuerte. Y eso es lo que Dios forja. Resiedumbre en el carácter. Carácter recio. Para que la persona, teniendo un carácter recio, cuando tenga que ejercer la misericordia, por la resiedumbre de su carácter, sea capaz de ser misericordioso y que no se deje llevar por el primer impulso de la venganza. Porque si nos dejamos llevar por el primer impulso de la venganza, entonces hemos dejado de ser gente con carácter fuerte para ser justamente lo contrario. Gente con un carácter muy débil, muy emocionales, muy emotivos, muy primarios y sin capacidad para saber tomar decisiones adecuadas en el momento en que la vida a nosotros nos lo exige. ¿No creen ustedes que había debilidad en David en el momento en que pudo matar a Saúl? ¿Ustedes se imaginan tener la oportunidad de poderse quitar uno de encima un problema? Y que la solución sea esa, voy a matar a mi enemigo. Y que uno diga, no, esa no es la forma. Ni voy a tocar yo tampoco a un ungido del Señor. Voy a ejercer el perdón. ¿Sabe usted qué es carácter fuerte? Capacidad para perdonar. Con lo que exige el perdón. Claro está. Porque yo insisto en que a veces la gente cree que el perdón es debilidad y que solo los débiles perdonan. No, no. Se necesita todo lo contrario para poder ejercer el perdón. Porque vengarse, cualquiera se venga. Desquitarse, cualquiera se desquita. Y por eso Jesús dice,
¿De qué les sirve a ustedes hacer el bien a quienes se lo hacen? Creen que están haciendo algo bueno. Y la gente le encanta esa frase. Yo le hago el bien al que me lo hace y le hago el mal al que me lo hace. Por las buenas soy bueno y por las malas soy malo. Justo lo contrario de lo que dice Jesús hoy. Si usted es bueno con los que son buenos con usted, usted no está haciendo nada que merezca algo bueno de parte de Dios. Que es que yo no me meto con nadie si nadie se mete conmigo. ¿Usted cree que eso hace usted una persona buena? Jesús dice justamente lo contrario. Lo contrario a eso. Si prestas a lo que te prestan, ¿qué tiene de bueno? Cualquiera hace eso. Si perdonas a los que te perdonan, ¿qué tienes de bueno? Si amas a los que te aman, ¿qué crees tú que tiene de bueno eso? Eso no tiene de bueno nada. Eso es justicia. Más mala gente será usted si no fuera capaz de amar a los que los aman. Eso sí, haber caído uno en desgracia. Pero si usted anda orondo por la calle diciendo, es que yo quiero a los que me quiero y a los que me odian los odio. Si se meten conmigo me encuentran. El que es bueno conmigo, yo soy bueno con él. El que es malo conmigo, yo soy malo con él. ¿Usted cree que eso es evangélico? ¿Usted cree que eso hace parte de la palabra de Dios? Es justo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Miren, y cuando hay gente que tiene capacidad para el perdón, no falta el que lo insulta y se burla de él. Y hay palabras denigrantes cuando se tratan de un varón. Es que tú sí eres mucho pendejo, tú sí eres mucho tonto y otras vulgaridades que le dicen para haberla perdonado. O es que tú sí eres muy tonta, tú sí eres muy pendeja para haberlo perdonado a él. No, ni tonta ni pendeja. Mucha fortaleza en el corazón se necesitó para haber llegado a un punto de esos. Y ahí es donde hay que apuntar la vida, a la excelencia, a no ser mediocre, a no quedarse uno sencillamente con lo que todo lo demás hace, a ser buenos con los que son buenos con nosotros. Eso no tiene ningún mérito. Saúl perseguía a David para matarlo. Entonces David no podía pensar simplemente, no, es que si a mí no me persiguen, yo no persigo, pero si a mí me persiguen, yo sí persigo. Porque si David hubiera aplicado esa ley, que es la ley del talión, hubiera matado a Saúl en el momento en que tuvo la oportunidad. Y dijo, pues no lo voy a hacer. Le voy a perdonar la vida. Para perdonar la vida se necesita mucha grandeza. Para llevar a la muerte, no. Cualquiera es capaz de llevar a la muerte a otro. Pero solo pocos, teniendo la posibilidad de poder salvar, la utilizan para salvar. Ahí es donde está la grandeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.